Leemos, hermanos, entonces Lucas 6, 1 y 2, y dice, aconteció que un sábado, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y restregándolas con las manos comían. Algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él. Entonces añadió Jesús, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús sabía lo que pensaban, y le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús le dijo a sus acusadores, tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día del descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano fue restaurada. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer con Jesús. Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias a los chicos y a las chicas por haber compartido el pasaje que hoy nos toca estudiar. Así que esa parte ya no lo voy a releer, sino que directamente vamos a ir a trabajar sobre el pasaje y sacando los puntos en común. Bueno. Les recuerdo, estábamos en Lucas 6, versículo 1 al versículo 11, ¿sí? Y este fragmento lo podemos, o se divide por sí solo, en dos partes, ¿sí? Que son dos situaciones que ocurren en un sábado, ¿sí? Ya Jesús veníamos viendo en el Evangelio según Lucas que venía enseñando en las sinagogas, ¿sí? También venía sanando, venía liberando endemoniados también y empezaba a ver a partir del capítulo 5 una, como una crítica fuerte por parte de los fariseos y de los maestros de la ley. Y acá en este momento es un poco donde se empieza a levantar, hacia el final de nuestro texto, empieza a levantar un poco la tensión entre lo que creían los fariseos y los maestros de la ley a lo que Jesús estaba enseñando y lo que quería nuevamente instaurar, que era el reino de Dios, ¿sí? Entonces esta tensión ya va empezando a incrementar, o lo que simplemente era un pensamiento por parte de los fariseos o los maestros de la ley, ya se comienza a ver de qué manera pueden llegar a perjudicar a Jesús. Pero bueno, eso ya va a estar hacia el final. Así que, como les dije, ya esta parte la podemos dividir en dos partes. La primera tiene que ver con un trabajo y la otra tiene que ver con una sanidad. Hay algo en común en las dos, que es la cuestión del sábado. El sábado eh, es el día que los judíos o el pueblo israelita había tomado como el día para dedicar al Señor, el día de descanso para únicamente dedicar al Señor y no hacer ningún tipo de actividad. Entre ellas estaban levantar la cosecha del campo, romper o cortar cualquier cosa, cargar cosas pesadas, viajar. Todo eso estaba prohibido y en el caso de las sanidades, por ejemplo, en algunos otros textos lo muestran, que si era permitido, Jesús hace la pregunta, ¿no? Si pueden sanar un burro, ¿cómo no van a salvar una vida? Bueno, un burro
sí estaba permitido salvarlo porque era un animal de trabajo, entonces se tenía que, y el burro no podía salvarse solo, por ejemplo. Entonces, sanar un burro o salvar un burro que haya caído en un pozo sí estaba permitido, porque él por sí mismo no podía eh, salir de esa situación. Pero en el caso de las personas, los médicos solo podían sanar a alguien que estaba verdaderamente en estado crítico, que si era de vida o muerte. Si no era de vida o muerte, podía o debían esperar hacia el día siguiente para que el médico sane. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito a la segunda parte. Teniendo en consideración esto del día sábado, cada 7 años también lo que se hacía era hacer una retribución de todas las cosas, que era el llamado año sabático, en donde se perdonaban las deudas, se liberaban a los esclavos hebreos, en fin, se ponían a cuenta similar a lo que pasa con el año del jubileo, pero también es el año sabático y era cada 7 años. Y un poco este es el contexto de que Jesús quiere recordarles a ellos sobre el año sabático, que el año sabático no tendría un tiempo establecido y viene a romper muchas estructuras porque hay otras cosas importantes. Y como prueba de ello, Jesús lo que hace es darle ejemplos del Antiguo Testamento, ¿sí? Ejemplos de la ley, ejemplos de David, donde los fariseos y los maestros de la ley son bien estudiosos y aferrados a ellos. Entonces son ejemplos en donde, ahora vamos a ver, ellos tuvieron que llegar y forzar a lo que vendría a ser el sábado, ¿no? Y hacer algunas otras actividades aún teniendo la prohibición de hacerla, la prohibición religiosa de hacerla. Pero nada, ya spoileé un poco bastante, adelanté un poquito bastante a lo que viene. Así que comenzamos con el versículo 1 y dice, un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Por eso algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró a la casa de Dios y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y les dio también a sus compañeros. Es decir, las dos cosas que estaban haciendo que estaban prohibidas, ¿no? Tanto cosechar y después desgranar, o sea, romper el grano de trigo para poder sacarlo de dentro de la cobertura del trigo y poder tener la semilla para poder comerlo, poder hacer harina. O sea, estaban haciendo las dos cosas que ya de las provisiones ya dos no estaban haciendo bien, que era cosechar y la otra que era romper a la espiga de trigo para poder sacar la semilla. Así que ya estaban en falta total en contra de los fariseos. Y Jesús, ¿qué les recuerda? Les recuerda una situación de David en donde tuvo que buscar los alimentos consagrados en sábado, porque también esto no se los aclaré, pero todos los sábados ¿sí? Se renovaba la ofrenda que se ponía frente al altar, o sea, la ofrenda hacia Dios se renovaba cada sábado. Como el sábado era dedicado al Señor, entonces los sacerdotes renovaban cada sábado las ofrendas en el altar. Entonces David, en una situación de necesidad, hace uso de eso. Al final, después del audio, le voy a dejar una imagen con la correlación entre los versículos de Lucas y de los relatos del Antiguo Testamento, como para que lo puedan ver en sus casas y que quede un poquito más prolijo y más tranquilo después también para que lo puedan ver. Entonces, se los quiero leer. Eso está en Samuel, primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Dice, cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech,
quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. O sea, no había pan común. Podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió, te aseguro que, como es la costumbre cuando salimos de una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres, además mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Un poco el texto también lo que habla es de acuerdo a la consagración y a la preparación de estar en nuestra relación con Dios. Pero esto es un poco lo que nos habla Samuel. Y la condición que le pone el sacerdote para poder entregarles esos panes consagrados a Dios. Pero los fariseos en ese tiempo por ahí se olvidaron que este pasaje estaba vigente y de esta situación que tuvo David, en donde la consagración no pasaba solo por la ofrenda, sino también, bueno, sí, mis hombres están consagrados, nosotros estamos consagrados, necesitamos alimentarnos. Y el sacerdote bien hace en ofrecerle esos panes. Entonces, acá lo que estamos planteando en Lucas, o lo que se está planteando en Lucas es, bueno, a ver, ante una necesidad de alimento, ¿por qué no? Es parte de la vida también, ¿no? No puede por ahí esperar hacia el día siguiente. Y tampoco, y también lo que tiene que ver un poco es el tema de comunión. ¿Por qué no vamos a poder compartir una comida, poder hacer algo en donde nosotros podamos estar juntos y podamos estar compartiendo un tiempo? Y también eso es parte del punto de vista de Jesús. Ok, sí, pero también son hombres, somos hombres, y ellos también necesitan, y necesitamos también estar alimentados para poder seguir adelante. Entonces no hay ningún impedimento. Em, entonces, en el versículo 5, retomando Lucas, en el versículo 5 dice, entonces añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y acá con esta frase, recuerdan que habíamos hablado que el Hijo del Hombre es otro título, es uno de los títulos también cristológicos que se usa para Jesús. Y obviamente, bueno, la palabra Señor, que también es representada como Dios, acá lo que nos quiere un poco expresar es que el sábado también es el día del Señor, y también el Señor o Jesús es el Señor del sábado, entonces su potestad y su soberanía está incluso sobre el sábado. Y no hace falta entregarle un pan consagrado si ya nuestra vida está consagrada, o si necesitamos hacer algo para el bien común, como es, no sé, dar de alimento a alguien, no podemos prescindir de eso porque estaríamos damnificando a otra persona. Es un poco de verlo desde el espíritu comunitario. A ver, cuando uno ve a otro en necesidad, por más que sea sábado, tendría que hacerlo. Hoy por hoy nosotros lo podríamos entender porque estamos en una sociedad occidental que ya está un poco ajena a todas estas cosas, y es difícil que lo podamos ver como se veía en ese tiempo, ¿no? Pero era digamos, un gran palazo a las estructuras farisaicas y rabínicas del momento. Eh, Incluso, bueno, hoy hay judíos ortodoxos que no tocan un botón de un ascensor en sábado, pero bueno, eh, más allá de eso, respetando su creencia y su religión y su forma de relacionarse con Dios, pero en ese tiempo era como un palazo a toda su estructura. Y hoy por hoy a nosotros, capaz que decimos, no, bueno, pero lo tomamos como medio ligereza o medio a lo sencillo de decir, no, estos, bueno, fariseos que eran medio duros, que esto y lo otro. Sí, eran duros, pero Jesús precisamente viene a romper con toda esa dureza, y es ahí donde se van empezando a ver los cortocircuitos y los chisporroteos. Entonces,
con este momento quiere decir que nos quiere decir Jesús es que Él es soberano, Dios es soberano sobre el sábado también, y si nosotros estamos en un espíritu de comunión, si estamos consagrados, si vemos a otro tener necesidad, si tenemos que hacer algo en el sábado, no es necesario que no hagamos nada, sino que sí o sí lo hagamos para compartir con los demás o con aquel que esté necesitado. Pensando también, no olvidar esto de el año sabático, ¿sí? Son dos ejemplos sobre el sábado que refieren a el momento del año sabático donde en sábado se tenía que hacer todas estas cosas. Se tenía que liberar a los cautivos, se tenía que pagar deudas, se tenía que poner a cuentas el uno con el otro. Pensando también en esto y que esto lo llevaría a cada sábado, no a un sábado en particular. O sea, un sábado cada 7 años. La segunda parte ya no tiene que ver con el alimento, con el trabajo en sí, sino con una sanidad. Y dice en el versículo 6, otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima, para ver si sanaría en sábado. Y acá se nos vuelve a una imagen que vimos hace 2 semanas atrás, que es en el versículo, perdón, me perdí un poquito. Acá, aquí en el versículo 7. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaba pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada. Aquí, esto, perdónenme, me faltó un versículo. En versículo 8 dice, pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando. ¿Sí? Es similar, es lo misma, a la misma situación cuando se presenta el paralítico que baja en la camilla, en donde los fariseos y los maestros de la ley, eso está en capítulo 5, versículo 21 en adelante, cuando están discutiendo y murmurando quién es Jesús automáticamente dice, o la palabra nos dice, pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo por qué razonan así. Nuevamente, Jesús sabe que los fariseos y los maestros de la ley están murmurando en contra de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente viene en contra de todas sus estructuras y de sus tradiciones ya fundamentadas. Pero lo que quiere mostrar Jesús es un camino más excelente, un camino aún mejor, un reino aún mejor, más equitativo, que obviamente no encaja en las estructuras religiosas del momento. Y dice, segunda parte del versículo 8, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Acá quiero rescatar algo. En las sinagogas era por lo general un lugar rectangular donde en el centro, o sea, hacia los costados estaban las bancas y en el centro se leía, se hacía la lectura de la Torá, de los profetas, de los salmos, ¿sí? Las lecturas bíblicas, por así decirlo, de ese tiempo, donde se plegaban los rollos y se hacían las enseñanzas, ¿sí? Todo en torno hacia esa parte donde se hacía la lectura. Y aquí, fíjense que lo que pone a Jesús en el medio es al hombre, pero no está tan en cuestión el hombre con la mano en sí, con la mano paralizada, sino que es la pregunta que hace Jesús hacia todos los que estaban allí en la sinagoga. Hacia la pregunta que es, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿No? Es bien hacia, ok, hoy es sábado, estamos todos acá, tenemos a este hombre, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo correcto? Otro sábado anterior me cuestionaron sobre los discípulos que estaban recogiendo espigas para su alimento y para compartir.
Y ahora hoy yo les pregunto, ¿no? Estoy acá en el medio de ustedes, pregunto, ¿qué está bien hacer? ¿Hacemos el bien o el mal? ¿Salvamos o no salvamos? Entonces, siempre, obviamente que para todos está bien hacer el bien, no hay que hacer el mal a nadie, pero ¿por qué no en sábado? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, la pregunta, el centro que está en discusión acá es ese momento, es esa pregunta. ¿Qué se hace? ¿Se hace el bien por cumplir algo eh, y no se hace nada y se deja a la persona mal? ¿O realmente también, a pesar de, o sea, además de estar entregado con además de entregar el día al Señor, podemos hacer algo más? Podemos hacer, no es también eso igual de válido, no es salvarle la vida a esa persona, no es darle una vida nueva a esa persona. Entonces ese es un poco el fondo, el fundamento de la cuestión. Y luego dice en el versículo 10, Jesús se quedó mirando a todos lo que los rodeaban y le dijo al hombre, extiende la mano. Así lo hizo y la mano quedó restablecida. Entonces, un poco lo que les decía aquí al principio es que salvar una vida en un caso extremo de un ser humano estaba permitido por los médicos solamente, o sea, perdón, en sábado solamente estaba hacer una sanidad que sea de vida o muerte. Si era algo como una mano o una mano que por ahí puede ser que esté paralizada, que parezca algo que la persona puede llegar hasta el día siguiente, podría llegar a esperar a la vista de la ley farisaica y de los maestros de la ley. Pero uno nunca sabe tampoco, y tomándolo como para participación propia, para nuestro contexto, uno nunca sabe la dolencia que tiene el otro. ¿Por qué dejarlo pasar si a esa persona lo que le está pasando es algo realmente de vida o muerte, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, hay que ponernos en el zapato del otro o en el lugar del otro para poder entender cuánto le causa dolor tal situación. Y un poco Jesús con esto está rompiendo esto de que no hay que dejar pasar, porque a esa persona le puede estar causando el mismo dolor o un dolor tan grande que es casi como estar muerto, ¿no? Como pasaba con el caso como hemos visto, de los leprosos, que los leprosos eran tomados como muertos en vida, marginados, desechados. Entonces, el dolor que la persona siente, a pesar de tener la deficiencia física de la mano paralizada, es mucho mayor o igual que de salvarle la vida, de darle una nueva oportunidad, un nuevo tiempo donde sea restablecido. Y esto obviamente los fariseos no lo podían entender y los maestros y los rabinos del momento tampoco lo podían entender o no lo querían aceptar por cuestiones de religiosidad y de tradición. Entonces Jesús viene, como dije ya en una parte en este momento, viene a romper con todas estas tradiciones. Y en el versículo 11 dice, pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Y acá es donde les comentaba al principio que ya comienza a aumentar la tensión entre los fariseos y Jesús, y obviamente, bueno, después con los discípulos también, pero acá empieza un poquito a ponerse más interesante y a subir el tono entre entre los cuestionamientos y las acusaciones de los fariseos hacia Jesús, y también la forma de que empiezan a tratar y a planificar lo que después va a ser su crucifixión, muerte y finalmente su resurrección, vamos a verlo un poco mucho más adelante, pero básicamente en este pasaje ya empieza a levantar el tono en las conversaciones y en las formas de actuar hacia Jesús y hacia sus discípulos. Así que, hermanos, como siempre quedan muchas cosas por hacer, pero lo último que quiero leerles
es un fragmentito. Que dice así: Dios es el Dios de la vida plena. El sábado es para celebrar al Dios de la vida y no puede ser de otra forma que procurando la vida. El sábado se hizo para el hombre, para alabar a Dios, para honrar la imagen de Dios en el hombre, cosa que sabían los judíos porque está en la literatura sapiensal. Si era lícito salvar la vida de un burro un sábado, como era costumbre entre los judíos, ¿por qué no la de un hombre? El texto nos invita a revisar nuestra escala de valores al cumplir las leyes religiosas. O sea, muchas veces, ¿cuántas veces tenemos más reglas religiosas aún en nuestros tiempos que la ayuda hacia un hermano o hacia alguna situación o hacia algún miembro también de nuestra vida? Entonces esto también la aplicación para nosotros no es solo dejarlo allá, como que era romper aquellas estructuras de ese tiempo, sino también hoy qué estructuras somos las que nosotros hacemos de impedimento y decimos, no, este día lo tengo dedicado al Señor, pero por ahí estoy dejando de salvar una vida o de compartir algo con alguien que realmente necesita la palabra de Dios, ¿sí? Un poco es para finalizar, es dejar ese mensaje. ¿Qué estructuras aún nosotros tenemos que romper y qué estructuras y reconocer cuáles son las estructuras que intrínsecamente o escondidamente o por ahí que no nos damos cuenta estamos tomando y estamos haciendo precisamente lo que hacían los fariseos? Así que bueno, hermanos, muchísimas gracias y recuerden, acá abajo ahora les dejo una imagen con los textos bíblicos para que los puedan ir leyendo en sus casas y relacionarlo, lo que es de Lucas y lo que es los textos del Antiguo Testamento, con los que, o sea, referenciando uno con otro. Así que bueno, muchísimas gracias y Dios los bendiga grandemente.